Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Yo les bendigo en el nombre de Jesús a todos ustedes. Hoy es domingo 30 de agosto. Estamos pasando un año desde marzo, mediados de marzo, con este virus, este enemigo invisible que es muy agresivo, pero nosotros debemos de reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es espiritual. No obstante que sea invisible el enemigo, esto es propiciado, permitido por Dios. Este virus, como ninguna guerra mundial, como ninguna otra cosa, metió a toda la humanidad a sus casas para que la tierra reposara, para que nos diéramos cuenta que nosotros somos el virus humano. Muy triste está mi alma, hermanos, amigos, porque pues están sucediendo todas las cosas que están escritas por nuestro Padre que está en el cielo. Pero por otro lado, muy feliz, muy alegre, porque Jesucristo está a la puerta. Ya ahora sí, ya los tiempos se aproximan. Entonces nosotros debemos de velar y orar en todo tiempo, en todo momento, a diestra y siniestra, a predicar la palabra de Dios para, como dijo hace más de 2000 años, los campos ya están listos para que sieguen ustedes, para que cosechen, para que recojan. Y creo que es tiempo, es necesario primero nosotros estar convencidos de que Jesús es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, y en consecuencia ser convertidos a Él totalmente a través del arrepentimiento, de creer en el Evangelio, de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa y empezar a caminar correctamente para que en cuanto llegue nuestro momento, ya sea morir en Cristo o en el arrebatamiento, pues estar con Él por toda la eternidad, para que nadie se pierda, dice la palabra. Les decía al principio que muy triste está mi alma porque nuestros hijos, mis hijos, no entienden. Y Alejandro está permitiendo que sus hijos se bauticen, se confirmen, hagan su primera comunión, etc. Y dice la palabra de Dios que todo lo que se ofrece a los ídolos, a los demonios se ofrece. Y Alejandro lo sabe, y yo se lo he dicho innumerables veces. No entiende. Y sigue permitiendo todo eso. Entonces, así como Adán y Eva, la responsabilidad no es de la mujer, es del hombre. Así como Adán y Eva, a Eva pues le incrementaron los dolores de parto. Pero Dios, cuando vio al hombre y le dijo, tú por escuchar la voz de la mujer. Y se hacen tantas cosas para que la mujer no se enoje. Se permiten tantas cosas para que la mujer no se enoje, violando los mandamientos de nuestro Padre que está en el cielo. Y es muy lamentable, es muy triste. Pero a Él sea la gloria, la honra, a nuestro Señor, a Dios mismo, a Jesús, y que Él tenga misericordia de mi hijo Alejandro, de mi hija Mónica. Cada uno debemos de velar y orar por nuestra casa. Y yo los pongo en las manos del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, en las manos de Dios, para que Dios haga lo que sea necesario. Yo quiero que todos ellos
tengan una vida eterna en Cristo Jesús, mis hijos y mis nietos. Y espero que todos ustedes también estén pensando y actuando en el mismo sentido, estorbando a sus hijos, predicándoles con el ejemplo, ¿verdad? Quiero comentarles a ustedes un pasaje de Isaías 45 que hace muchos años lo vi, lo leí, lo escuché y me fui a la Biblia, de un cristiano de los primeros tiempos. Ahí se volvió. Él era un bautista, y ahí se volvió al Señor Jesucristo. Tenía muchas dudas, tenía mucha problemática de entender. Él era muy joven. Y un día escuchó una prédica allá en Inglaterra y escuchó Isaías 45, verso 22, que dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y escuchó eso, esa palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva, y entró a su ser, entró a su espíritu, pegó, se paró, entendió. Mirad, ¿qué se necesita? Mirad, simplemente mirad a Jesús, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Necesitamos únicamente abrir los ojos. Mirad a Jesús, como dice la palabra en Colosenses. Mirad, subid los ojos al cielo, verlo a Él únicamente. Y es difícil, pero Jesús es el Señor, Él ya venció. Dice nuestro Señor Jesucristo también en la palabra que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no nos preocupemos, que Él ya venció al mundo. Y amén, porque así es, Él ya venció al mundo, pero esas aflicciones las tenemos que pasar, las tenemos que vivir, y tenemos que confiar que Él es el que hace la obra imposible, no nosotros. Eso es lo que escuchó: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Quiero irme a Colosenses para que veamos cómo todo se hizo para el Señor Jesucristo. Por Él, en Él vivimos nosotros. Dice Primera de Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, verso 15, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso dice en Timoteo: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la honra, la gloria por todas las edades en la iglesia, por los siglos de los siglos. Invisible. Dice en otra parte de la palabra, dice: ¿cómo puedes decir que me amas a mí cuando no me ves? Si al que tienes a tu lado lo aborreces. Mentiroso. Dice el 15. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, virus, bacterias, etc. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros, no las denominaciones. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero resucitado, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, nosotros, ustedes, también que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hemos sido reconciliados por nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que Él sufrió todo lo que nosotros debíamos de pagar, todo lo que nosotros debíamos de sufrir. Si en verdad nosotros permanecíamos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo fue hecho ministro. Él hizo Colosenses. Y como les repito, el mismo Colosenses en 3:2 nos dice lo mismo. 3:2 de Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué reflexión tan grande nos hace Dios de todo esto. De verdad, entendamos por favor en Mateo 24, cuando habla del fin de las cosas, del fin del tiempo. En Mateo 24, cuando le preguntan a sus discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Primero que nada, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense lo primero que dice, que nadie los engañe, que nadie los saque del camino correcto, que nadie los lleve a otra parte más que sea a Jesucristo, a los pies de Jesús, no al hombre, no a ninguna denominación, que nadie los engañe. Pero eso ya depende de nosotros, de verdad, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a veces no dicen yo soy el Cristo, pero manejan unas enseñanzas que son fuera de lugar totalmente, y son emocionales y nos sacan del camino correcto. Mirad que nadie os engañe. Y enseguida dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todo esto será principio de dolores, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Profeta es el que habla la palabra de Dios. Inclusive a veces cuando se predica, es el profeta, está hablando la palabra de Dios, porque es el que habla a través de lo que Dios dice. Esa es la profecía, ese es el profeta. Pero tiene que ser una profecía de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que Dios dice. Y esta es la palabra de verdad, porque hay una palabra de mentira. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y está sucediendo, ha sucedido durante todo el tiempo, lo dijo Pablo cuando iba saliendo de Éfeso. Dice, ya me voy a subir al barco, pero quiero que sepan que entre de ustedes van a salir lobos rapaces
y van a acabar con las ovejas. Y enseguida dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor a Cristo, el amor a Jesús, la fe misma se enfriará. Así es. ¿Cómo nos encontramos hoy de nuestra fe? ¿Cómo nos encontramos con tantas aflicciones que han pasado? ¿Cómo nos encontramos? Enseguida dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este es Mateo 24, cuando lo que está sucediendo ya, el principio de dolores, y enseguida viene la tribulación y la gran tribulación. En Tesalonicenses, en el segundo capítulo de Tesalonicenses, verso 3, nos habla también Dios y dice, desde el 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La apostasía, hermano, es salirnos del camino correcto, ¿verdad? Esa es la apostasía, separarnos del camino correcto, salirnos del camino correcto. Cuando a mí me preguntaban si yo había cambiado de religión, les dije, no, la verdad no, simplemente creo en Jesús y tengo una relación correcta con Dios. Creo que la verdad yo nunca tuve ninguna religión. La religión que profesaron mis padres, la católica, pues la verdad sinceramente ni fu ni fa. Hoy tengo una relación, no religión, correcta con Dios por medio de Jesucristo. Y observen cómo viene la apostasía. Y esto ya ha sucedido en años atrás. Mucha gente ha apostatado, se sale del camino y cuando nos salimos del camino, nos salimos del camino. ¿Cómo regresamos? Se puede regresar solamente, tendría cada persona que se salió del camino un día, pues tendrá que preguntarle a Dios, ¿verdad? Y además el árbol por sus frutos será conocido. Pero Dios es el que permite reingresar al camino o no. Yo creo que cuando me salgo del camino ya intencionalmente, conociendo la palabra de Dios, creo yo, para mí, que no hay regreso, pero no depende de mí, depende de lo que diga Dios. Estas reflexiones en esta ocasión son con el propósito de qué está pasando en nuestras vidas, cómo le estamos viviendo, qué está sucediendo contigo, con tus hijos, en tu casa. ¿Cómo estás viviendo todo esto? ¿Tenemos una relación correcta con Dios? ¿Nos han llevado a los pies de Cristo o nos han llevado a los pies de una denominación? Y obedecemos al hombre más que a Dios. Reflexionemos en eso, para en todo caso pedir perdón, arrepentirnos y creer correctamente. Dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad, porque hay una palabra de mentira. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y de verdad le pido a Dios que ponga convicción en ustedes de que Jesús es el único digno de ser alabado, honrado y bendecido. Pero ya no depende de mí, depende de ustedes. De cada uno de nosotros depende creer que Jesús es el Señor, que se cree con el corazón y se declara con la boca para salvación. Eso es lo único que funciona. Nosotros, para ser criaturas nuevas, como dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 17, nueva criatura somos. Todo lo viejo ha quedado atrás. Ahora todas son las cosas hechas nuevas. Son tiempos finales. Son tiempos peligrosos. Pero Jesús es nuestra fortaleza. Jesús es nuestro consuelo. Jesús por sobre todas las cosas. Bendito sea Jesús. Bendito sea Dios en Cristo Jesús. Bendito sea Israel. De verdad, bendito sea Israel en Cristo Jesús. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y nosotros también fuimos hechos por Él y para Él. Y todas esas cosas subsisten en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga y que les dé la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.